va a traer una palabra que el Señor quiere decirnos por medio de él. Así es que le doy con el hermano Frank y que Dios bendiga este tiempo. Amén. Gloria a Dios, hermanos. ¿Cuántos están alegres de estar en la casa de su Padre? Amén. ¿Por qué no saluda al hermano que tiene cerca y dígale Dios te bendiga? Dígale Dios te bendiga, qué gusto poderte ver aquí en la casa de nuestro papá. Amén. Como nuestro pastor nos decía en este momento, este mes se ha dispuesto, se ha consagrado, se ha denominado el mes de la restauración de la paternidad. Esta noche yo quiero compartir con ustedes ese tema, la restauración de la paternidad. Pero antes de que comencemos con esta palabra, con esta enseñanza, yo quiero que me acompañen en una oración y que le pidamos a nuestro Dios que Él sea el que guíe este servicio. Amén. Padre bendito, gracias te doy, Padre, en este momento porque estoy aquí con mis hermanos, Señor. Padre bendito, te pido que seas tú hablando a través de mi vida, Padre, a través de mi boca, Padre. Anúlame, Padre, al 100%, Padre, toda sabiduría humana, todo conocimiento, Padre, todo aquello que humanamente pudo haber aprendido, Padre, anúlalo, Padre, y que sea tu Espíritu Santo tomando mi vida, Padre. Así también te pido, Padre bendito, que la semilla que va a ser esta noche lanzada, Padre, caiga en tierra fértil, Padre bendito. Padre, que mientras tu palabra es predicada, Señor, toda hueste, toda opresión, Padre, todo aquello que el reino de las tinieblas ha querido levantar en contra de esta iglesia, huya, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Padre. Amén y amén. Este tema quizás no muchas veces se toca en las iglesias. Quizás se tocan temas más como enseñanzas o predicaciones acerca de cómo tenemos que acercarnos a Dios, acerca de las bendiciones, acerca de cómo Dios va moviéndose en nuestro alrededor, de cómo Dios va llenando la vida de sus hijos. Nosotros tenemos que saber algo antes de comenzar este mensaje, este tema. Es fundamental la paternidad en la vida de todo hijo de Dios. Mientras el mensaje va a irse desarrollando, ustedes van a entender por qué. Nosotros muchas veces en las iglesias se nos enseña, o aún nosotros enseñamos acerca de cómo recibir la bendición de Dios, de cómo ser unos hijos de Dios, de cómo movernos en el mundo espiritual, de cómo tener un crecimiento espiritual, mas pocas veces se nos enseña acerca de la paternidad de Dios. Yo quiero decirte algo esta noche. La paternidad es fundamental para que tú y yo podamos vivir a la plenitud que Dios quiere que nosotros vivamos. Nosotros tenemos que entender que la paternidad de Dios es algo fundamental que tiene que estar implícito y regir la vida de todo hijo de Dios. Nosotros sabemos que quizás en el transcurso de nuestra vida han habido momentos difíciles. Muchas veces cuando escuchamos la palabra Padre, quizás tenemos malos recuerdos, quizás tenemos buenos recuerdos, o quizás vienen momentos en nuestra vida no muy agradables. Y exactamente eso es lo que muchas veces no permite que nosotros veamos a Dios como un Padre. Porque en nuestra mente hay paradigmas, hay fortalezas que se fueron creando, que fueron siendo ministrados en el transcurso de nuestra niñez, la adolescencia, aún ya adultos. Nosotros tenemos que despojarnos, nosotros tenemos que saber que para que la paternidad de Dios sea restaurada en nuestra vida, tienen que ser rotas cadenas, tienen que ser rotos paradigmas, fortalezas tienen que caer. Esta noche el Señor ha traído una palabra para bendecirte a ti y para bendecirme a mí. Yo quiero que tú, hermano, te dispongas esta noche. No veas como un mensaje más, un servicio más, o no sé, cualquier otro pensamiento que pueda haber en tu vida. Yo solo te voy a pedir que dispongas tu corazón, que dispongas de verdad todo tu ser esta noche para recibir la palabra que Dios tiene. Amén. Amén. Quiero que me acompañen al libro de Gálatas. Gálatas 4, del 3 al 7. Muy fuerte amén cuando lo tengan, por favor. Amén. Dice la palabra de Dios, Gálatas 4, 3, 7. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud para los rudimentos del mundo.
pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Cuánto creen esa palabra esta noche? Amén. Hay algo fundamental que nosotros podemos ver en esta porción de las palabras. Dice que primero éramos esclavos. Nosotros tenemos que saber que antes de que llegáramos a Cristo, éramos esclavos del mundo, éramos esclavos de concupiscencias, éramos esclavos de una vida que no agradaba a Dios, éramos esclavos quizás de cosas que nos habían enseñado, que habíamos aprendido en el transcurso de nuestra vida. Pero tenemos que aprender que cuando llegamos a los pies de Dios, cuando Él nos trajo a sus pies, en ese momento la esclavitud fue abolida. Tú tienes que saber que no eres esclavo del mundo, no eres esclavo de la carne, no eres esclavo de pasiones desordenadas. Tú tienes que ser esclavo únicamente de Cristo. Tú tienes que saber que la esclavitud fue rota mediante la sangre del Cordero que fue derramada. También el versículo nos habla de que hemos recibido la adopción de hijos. No una adopción carnal, sino una adopción espiritual. Tú tienes que saber que Dios está interesado en adoptarte espiritualmente, en darte una paternidad espiritual. Tú tienes que saber de que Dios, en el momento que tú llegaste a los pies de Él te adoptó como hijo. Muchas veces nosotros a la hora de una oración nos acercamos y decimos Padre, nos acercamos y decimos Señor, Dios, Rey. Y sí es cierto, Él es Dios, Él es Rey, es nuestro Señor. Pero tenemos que verlo como un Padre, porque nosotros hemos sido sacados de una esclavitud que antes no nos permitía ser libres y conocer a Dios como Padre. Otra cosa que dice que el Espíritu de su Hijo ha venido a nuestra vida, a nuestro corazón, con lo cual podemos decir Abba, Padre. Abba, Padre significa papito. Yo quiero preguntarte, ¿cuántas veces tú le has dicho a Dios papito? ¿Te cuesta decirle papito? A muchos de nosotros nos cuesta decirle así, porque quizás no tuvimos una figura paterna, o si la tuvimos, no cumplió con lo cual Dios le había puesto. Y muchas veces nosotros no logramos comprender o no logramos entender la plenitud que Dios tiene para nosotros como sus hijos. Muchas veces se vuelve una relación de Dios hacia nosotros hijos, para con nosotros como hijos, pero nosotros lo vemos como un Señor nada más, como un Dios que quizás castiga, un Dios que quizás bendice, mas no lo vemos como un Padre. Todos sabemos que el Padre es aquel que ayuda, el Padre es el que está en ese momento difícil, el Padre es el que está en ese momento de dificultad, el Padre es el que no abandona, el Padre es el que te da consejo, el Padre es el que siempre cree en ti. No sé cuántas veces nosotros nos comportamos de una forma desobediente con nuestros papás, pero por esa forma de comportarnos no dejamos de ser sus hijos. Igual es con nuestro Dios, igual es con tu Padre, hermano. Tú tienes que saber de que Dios jamás va a cambiar. Desde el momento que Él te creó, desde el momento que Él te amó con amor eterno, dice la palabra, Él desde ese momento nunca ha dejado de amarte. Él siempre te ha amado, Él siempre ha estado ahí. Quizás nosotros no logramos comprender que el Señor nos sacó de una vida que no valía la pena vivirla, que fue por amor que Él dio a su Hijo, y no éramos hijos nosotros. Y más ahora siendo hijos, ¿cómo no vamos a tener la certeza y la convicción que Dios nos ama? ¿Cuántas veces tú has pensado y has dicho, Dios quizás se ha olvidado de mí? ¿Cuántas veces quizás tú has dicho, Dios quizás ya no oye mis oraciones? Tú tienes que entender que Dios siempre está ahí, que Dios jamás te va a abandonar, que Dios nunca, como decía nuestro pastor, jamás te va a dejar avergonzado. Él siempre va a estar ahí. Amén. Amén. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que la paternidad biológica, si la podemos llamar así, que la paternidad humana es algo esencial para la formación
o para la paternidad espiritual. Tú tienes que saber que en el transcurso de las escrituras, en la historia, si tú lees, el enemigo siempre trató y ha tratado de destruir la paternidad. El enemigo desde el principio de la historia vemos cómo ha tratado de detener la obra de Dios, ha tratado de detener el crecimiento de sus hijos a través de quebrar o de destruir la paternidad que Dios ha puesto en nuestra vida. Yo quiero que tú esta noche sepas tres cosas. Primero, hay una paternidad que tiene que ser restaurada, que es de Dios hacia nosotros, sus hijos. Hay otra paternidad que debe ser restaurada, que es la del hombre biológico, de la persona hacia su hijo biológico. Y hay una paternidad que también tiene que ser restaurada, que es en la iglesia, que es la paternidad espiritual. Yo quiero empezar a hablar acerca de lo que es la paternidad, la biológica o humana. Yo quiero que me acompañes al libro de Éxodo 1, del 9 al 14. Éxodo 1, del 9 al 14. Amén. Dice la palabra de Dios. He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros, estaba hablando el faraón. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón la ciudad de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. ¿Con qué lo hicieron servir? Con dureza. Con dureza. Y amargaron su vida con dura servidumbre, y en hacer barro, ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. Podemos ver en esta historia que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, había empezado a crecer, había empezado a multiplicarse. El faraón se dio cuenta de que ellos eran más fuertes que el pueblo de Egipto. Tú tienes que saber que tú eres más fuerte que cualquier cosa que está allá afuera. Tú tienes que saber que la fortaleza que Dios te ha dado puede derrotar cualquier cosa que se te ponga enfrente, porque el Espíritu de Dios es el que te da la fortaleza. Amén. El pueblo de Israel dice que empezó a ser oprimido. Dice que los hombres del pueblo empezaron a ser llevados a trabajos de dura servidumbre. Dice que amargaban su vida. Podemos ver cómo el enemigo, a través de Faraón, empezó a oprimir la cabeza sobre los sacerdotes de las familias del pueblo de Israel. El enemigo empezó a oprimir, empezó quizás a apretarlos de tal forma que cuando quizás llegaban a sus casas no le daban el tiempo o no ejercían el sacerdocio que debían de ejercer. Tú tienes que saber que el enemigo siempre se va a oponer a que tú, varón, que yo nos levantemos como sacerdotes. ¿Por qué? Porque de esa manera Él no va a dejar que los hijos de Dios crezcan y se expanda el reino de Dios. Nosotros vemos de que dice más adelante lo que les acabo de leer. Dice que el faraón se dio cuenta que no podía detenerlos. ¿Y qué hizo? Dice que mandó parteras a las mujeres de Israel, y que cuando naciera un varón lo mataran en ese momento. No hay un ejemplo más claro de que el enemigo ha querido destruir el sacerdocio, ha querido destruir la paternidad en la vida de los hijos de Dios. Ahora yo quiero decirte algo. La paternidad biológica que el enemigo trataba de destruir ahí no era más que un plan que él tenía. ¿Por qué? Porque al destruir la paternidad biológica, el hombre que es el encargado de ministrar a los hijos, el hombre que es el encargado de llevar las riendas de la casa, el hombre que es el encargado de formar el carácter, el encargado de dar la seguridad, no lo iba a poder hacer. Y exactamente lo logró. ¿Por qué lo logró? Porque el pueblo anduvo en Israel y nunca vio a Dios como un padre, sino que lo vio
hay solo un libertador. El enemigo en ese momento logró lo que quería, destruyó la paternidad y destruyó la paternidad de Dios. Tú tienes que tener claro eso, hermano. Tú tienes que ponerte firme en eso. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a tratar de atacar. El enemigo jamás te va a dejar en paz hasta que trate de destruir el sacerdocio y las familias de Dios. Yo quiero decirles esta noche a los varones, a los que estamos casados y los que van a casarse, tenemos que pararnos firmes sobre la roca. Tenemos que estar siempre sentados sobre la roca que es Cristo. Si estamos sobre la roca que es Cristo, ningún ataque del enemigo va a poder destruir nuestra familia. Pero si nosotros estamos parados en la arena, como dice la palabra, que el hombre insensato fundó su casa sobre la arena, esa casa va a caer. Y Dios no quiere que tu casa se caiga. Dios no quiere verte destruido. Dios quiere verte levantado. Dios quiere verte en victoria. Dios quiere verte en todo momento con gozo y con felicidad y con plenitud. Dios está interesado en restaurar el sacerdocio que se ha perdido. Dios está interesado en levantar al hombre que no se quiere levantar o no puede levantarse. En las Escrituras podemos ver cómo Dios nos ha mostrado, nos enseña que Él siempre ha querido restaurar el sacerdocio. En el libro del profeta Malaquías, capítulo 4, 5 al 6, dice la palabra: he aquí, yo os envío al profeta Elías, antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Dice la palabra que Dios siempre está interesado en que el amor en la familia sea el centro. Dios está interesado en levantar y en restaurar el sacerdocio en tu casa y en mi casa. Dios está interesado en que sus hijos tengan una vida plena, pero no solo que tengan una vida plena, sino que esa vida plena que ellos tengan la reproduzcan, no solo en su familia, sino también en otras personas, y ahí donde entra la paternidad espiritual. Dice la palabra que Él iba a mandar al espíritu del profeta Elías. Dice, yo os envío al profeta Elías, y Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Tú y yo tenemos que saber que la familia es el centro, es el ministerio donde Dios empieza a trabajar. Nuestro pastor hablaba de ese ministerio, de esa activación de ministerio para todos nosotros, de los talentos, de los dones. Pero si nosotros no tenemos un orden sacerdotal y una paternidad restaurada en nuestro hogar, no vamos a poder ejercer un ministerio. Por más que tratemos y nos esforcemos, si en la casa no hay orden, no vamos a poder llevar la iglesia del Señor. La Biblia nos lo enseña. En Timoteo y en Tito es clara la palabra de Dios. Si nosotros no podemos guiar a una familia de 3, 4, 5 personas, ¿cómo vamos a poder guiar a una iglesia de 50 o de 100 personas? De 100 ovejas o de 100 líderes, como usted lo quiera llamar. Por eso Dios está interesado en la restauración de la paternidad. Dice la palabra, hermanos, que el enemigo ha venido a matar, a hurtar y a destruir. Tú y yo sabemos que el enemigo ha venido a eso, pero sabemos que no tiene autoridad para hacerlo en tu vida ni en mi vida. Ya es tiempo de que todo hombre en esta iglesia nos levantemos con poder y con el espíritu de Elías. Ese espíritu de Elías que trae restauración. Ese espíritu de Elías que por momentos va a traer confrontación. Ese espíritu de Elías que muchas veces va a hacer las cosas que aunque muchas veces no va a ser lo agradable humanamente, pero sí lo correcto espiritualmente. Elías es un ejemplo claro de la restauración o de la paternidad o del espíritu de la paternidad que Dios envía a sus hijos. Yo quiero que me acompañen al primer libro de los Reyes, 19, 15, 16. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, 15, 19, 15, 16. Amén. Amén.
Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. El profeta Elías, creo que todos conocemos la historia, cómo era un profeta lleno de poder, lleno del Espíritu Santo, lleno de la unción de Dios. Dice la palabra que el profeta Elías fue levantado, o aparece en un momento donde el pueblo de Dios, donde el pueblo de Israel, los hijos de Dios, se habían alejado, lo habían dejado, habían empezado a rendir culto a ídolos, a dioses, si lo podemos llamar así. Habían empezado a apartarse de Dios. Pero me llama la atención que en el mismo libro de los Reyes habla acerca de alguien que gobernaba o había hecho que el pueblo de Israel se alejara de Dios. Era el rey Acab, que en realidad no era el rey Acab el que gobernaba el pueblo, sino que era Jezabel, la reina. Jezabel es un espíritu que al transcurso de toda la historia de la humanidad ha tratado de destruir todo sacerdocio y todo hombre o todo sacerdote en el hogar y en los ministerios y en las iglesias. Hay un claro ejemplo en la vida de Moisés, que dice cuando Dios le dijo que fuera a libertar al pueblo, dice que iba con su familia, con su esposa y su hijo Gerson. Pero dice la palabra que antes de llegar a Egipto, el ángel de Jehová se le apareció e iba a matar a Moisés. No sé cuántos han leído esa porción, pero está en el libro de Éxodo. Dice que el ángel de Jehová se apareció para matarlo. Pero dice que en el momento su esposa tomó un pedernal, que es como un cuchillo pero de piedra que hay en los desiertos, y dice que circuncidó a Gerson. Ahí podemos ver cómo la mujer no había permitido o no había dejado que su esposo Moisés circuncidara a Gerson. Ese es un claro ejemplo de cómo el espíritu de Jezabel, que aquí es personificado por una reina, por la reina Jezabel, pero es una entidad, si lo podemos llamar así, es una potestad que ha venido en el transcurso de la historia humana tratando de destruir a los hijos y al pueblo de Dios. Dice la palabra que el profeta Elías fue levantado en ese momento. Dice que recibió una palabra de Dios para ungir reyes y para preparar a otro profeta. Antes de todo de ese pasaje que acabamos de leer, el profeta Elías había pasado un momento difícil porque Jezabel había amenazado su vida. Jezabel había tratado de destruir su vida, porque Elías había sido levantado por Dios para restaurar primero el altar que había sido derribado, para poderle levantar altares a Baal. También había sido levantado para restaurar el sacerdocio. Tú tienes que saber que en el momento que tú vas a empezar a levantarte, en el momento que Dios va a empezar a levantarte, ese espíritu va a tratar de detenerte, ese espíritu va a tratar de menguar, ese espíritu va a tratar de poner cualquier tipo de tropiezo en tu vida. Pero tú tienes que saber que ese espíritu no es más fuerte que el Dios que te quiere levantar. Tú tienes que saber, hermano, que ese espíritu no es más fuerte que nuestro Dios. Dice la palabra de Dios que Elías, la función que tenía, la principal era levantar el altar de Jehová. El altar es un lugar de adoración, es un lugar de sacrificio. El pueblo había empezado a alejarse. Dice la palabra que Elías le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Yo quiero esta noche decirte, hermano, ¿hasta cuándo claudicaremos entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vamos a dejar que las cosas del mundo, nuestra alma, nuestra carne dominen más nuestra vida que el propio espíritu que Dios ha puesto en nuestra vida? El pueblo de Dios había empezado a alejarse. El pueblo de Dios había empezado a comportarse de una forma que no era la que Dios quería. Dice la palabra que Elías era el encargado de restaurar el sacerdocio y la paternidad. Esa paternidad que tantas veces no nos deja, si no la tenemos, avanzar en el camino hacia nuestro Dios. Elías cumplió el propósito, pero hubo un momento
porque él iba a continuar el legado que Elías había comenzado. Y es aquí donde yo quiero entrar en lo que es la paternidad espiritual. Sabemos que Elías fue levantado por un carro de fuego, Dios se lo llevó, pero Eliseo quedó en lugar de él. Tú tienes que saber que la iglesia de Cristo no tenemos que verla solo como un lugar donde vienen las personas y hay ovejas. Tenemos que verlo como un lugar donde hombres y mujeres se están formando para salir afuera a traer esas almas perdidas. Tú tienes que saber y entender que cuando tú eres parte de una iglesia, la visión que está en el pastor que Dios ha puesto en esa iglesia es la misma visión que tú tienes que tener. ¿Cómo está demostrado eso bíblicamente? Porque dice la palabra que cuando Elías fue levantado en el torbellino de fuego, el último milagro que hizo él fue el primero que hizo Eliseo. Eso nos habla de una sucesión. Tú y yo tenemos que venir a la iglesia, no solo a sentarnos y recibir la palabra y decir, Padre, ¿qué me vas a hablar? No, tú tienes que venir con una disposición y decir, Padre, ¿qué voy a aprender ahora? ¿Qué vas a hablarme a través de nuestro pastor? ¿Qué es lo que tú vas a hablar a nuestra vida? ¿Qué es lo que tú me vas a ministrar y me vas a enseñar? Tú y yo tenemos que saber que la paternidad espiritual es algo que tiene que ver con una decisión, con una disposición y con una convicción. Porque cuando Elías fue enviado a ungir a Eliseo, dice la palabra que él tiró su manto sobre él y que Eliseo le dijo, te seguiré, espérame. Y Elías le dijo, ¿qué he hecho yo contigo? En ese momento Elías estaba probando la humildad de Eliseo. En ese momento Elías estaba dejando ver si Eliseo tenía esa convicción de llegar o de seguirlo. Hay muchas personas que quizás piensan y dicen, yo no voy a seguir a un hombre. Hermano, es que no se sigue a un hombre. Tú tienes que saber que cuando un pastor es puesto en una iglesia, es la autoridad delegada que Dios ha puesto. Amén. Y si Dios te ha traído a una iglesia, tú tienes que someterte a esa autoridad. Amén. Esa es otra de las cosas que el espíritu de Jezabel trata de atacar en las iglesias. La rebeldía es una de las principales características que este espíritu tiene o que influencia en la vida de la persona. El espíritu de Jezabel siempre va a tratar de decirte a tu vida de que no te sujetes, de que por qué lo vas a hacer, de que si él falla, ¿tú qué vas a hacer? El espíritu de Jezabel siempre te va a decir o te va a tener inconforme con las cosas de la iglesia. El espíritu de Jezabel siempre va a tratar de destruir la paternidad que se quiere dar en la iglesia. Una de las formas que Jezabel pone un velo, si lo podemos llamar así, es que las personas, como te decía, piensan que son ovejas. Solo vienen y piensan que son ovejas, mas no saben o no ven más allá. Que más que una oveja son líderes, son hijos espirituales, que tienen que identificarse con la visión que hay en la casa donde reciben la palabra de Dios. Un ejemplo de la paternidad que ejerció Elías fue en el momento donde él fue a Sidón, donde la viuda, esa viuda dice que tenía un hijo. Creo que todos hemos leído esa porción. Dice que tenía un hijo. Cuando llegó a Eliseo, le dijo, dame alimento, y le dijo, no tengo, solo esto para morirme mi hijo y yo. Esa mujer no tenía cobertura. Su sacerdote no estaba, dice que era viuda. ¿Qué indica eso? Ella estaba a merced de cualquier cosa. En su vida había entrado un espíritu de temor y de fatalismo, porque no tenía una cobertura, porque no tenía una paternidad espiritual que le hiciera sentir segura, que le hiciera sentir amada. Pero Elías fue enviado a ese lugar también a eso. ¿Y dónde está la señal o la muestra de esa paternidad? Que en el momento donde el hijo murió, dice la palabra que Elías se puso sobre el muchacho, el niño, y en ese momento dice que regresó el espíritu al muchacho. Eso me enseña que la paternidad y la cobertura son algo que te van a ayudar a levantar o a revivir, si lo podemos llamar así, esas cosas que en tu vida se han muerto o esas cosas que en tu vida han dejado de vivir. Tú tienes que saber, hermano,
de que Dios quiere restaurar el sacerdocio. Primero, en tu casa. Segundo, quiere restaurar la paternidad. La paternidad que Él te da a ti. Quiere restaurar la paternidad de nosotros como hombres hacia nuestros hijos. Él quiere restaurar ese amor que se ha perdido. Ese amor que se ha perdido por tantas cosas que por razones de tiempo no podemos. Dios quiere restaurar el sacerdocio. Primero, en tu casa. Segundo, quiere restaurar la paternidad. La paternidad que Él te da a ti. Quiere restaurar la paternidad de nosotros como hombres hacia nuestros hijos. Él quiere restaurar ese amor que se ha perdido. Ese amor que se ha perdido por tantas cosas que por razones de tiempo no puedo comentárselas. En el libro del profeta, en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, si me pueden acompañar para leerlo, para que no vayan a decir que me estoy inventando la lectura. Lucas 1, 16, 17 dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Si nosotros estudiamos la Biblia, podemos ver algo, que el Antiguo Testamento terminó hablando acerca de Elías, de la restauración de los padres hacia los hijos y los hijos a los padres. Y podemos ver que el Nuevo Testamento comienza de la misma forma. Tú puedes ver la importancia que Dios le da a la restauración en el sacerdocio. Tú tienes que saber, hermano, que Dios siempre, pero siempre va a querer lo mejor para tu vida. Quizás un momento no te pueda gustar una palabra que escuches. Quizás tú puedas decir: eso es mentira. En la Biblia está escrito: no puede ser mentira. Dios necesita la restauración de un sacerdocio. Dios necesita que los hombres de esta iglesia nos levantemos con ese mismo espíritu de Elías, ese mismo espíritu de la paternidad, ese mismo espíritu que va a traer la restauración no solo en nuestro hogar, sino que va a traer una restauración en la paternidad espiritual, que va a permitir que el pueblo de Dios, que el reino de Dios vaya expandiéndose, que es lo que Dios quiere de nosotros. En lo que les acabo de leer hay algo que me llama la atención, que habla, que dice: y de los rebeldes de la prudencia y la justicia. Les decía que la rebeldía es una de las principales características que el espíritu de Israel provoca en las personas. Quizás tú piensas, o quizás tú dices: yo no tengo rebeldía. Quizás tú dices: yo soy obediente. Quizás tú dices: yo hago lo que me dicen. Pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo obedeces? ¿De qué forma es tu obediencia? ¿Lo haces por obligación? ¿Lo haces por amor a Dios? ¿Por qué lo haces? Yo quiero darte una definición rapidita de lo que es la paternidad. Dice que es la habilidad y la gracia de impartir y reproducir vida en otros. Un padre es aquel que es una fuente de vida, es un proveedor, es un generador, es un transmisor, un animador, un dador de amor. Yo quiero preguntar a los hombres de esta iglesia, los que estamos casados o los que están por casarse, si ustedes están dispuestos a que el sacerdocio sea restaurado, si estamos dispuestos a que empezar a dar lo que verdaderamente Dios quiere que demos como cabezas y sacerdotes del hogar. Cristo en las Escrituras nos mostró cómo Dios se interesa en la familia. Si nosotros analizamos y estudiamos los evangelios, vemos cuando dice que el reino de Dios es semejante, decía él, y habla en un momento de una parábola donde habían dos hijos. Habla un momento en la parábola donde había unas fiestas de bodas que un padre había preparado para su hijo. Hay parábola que habla de tesoros nuevos y tesoros viejos, que habla de una familia. También podemos, el ejemplo más claro, que es el del hijo pródigo. Podemos ver cómo Dios está interesado en la familia. Dios está interesado en una familia donde el sacerdocio, donde la paternidad espiritual esté ahí. Pero alguien puede preguntarse: ¿y por qué es tan importante el sacerdocio? ¿Y por qué es tan importante la restauración de la paternidad? ¿Por qué es tan
importante que los hijos se vuelvan a los padres en amor y los padres a los hijos, porque solo de esa forma vamos a poder conocer el amor que Dios nos tiene a nosotros. Solo de esa forma tú y yo vamos a poder conocer y comprender el amor que verdaderamente Dios nos tiene. No un amor de Señor, no un amor de Dios, sino un amor de Padre. El propósito de la restauración el propósito de la restauración de la paternidad es recibir y conocer el amor del Padre. Yo no sé cuántos de aquí están dispuestos a recibir una restauración en su vida. No solo los hombres necesitamos una restauración, también las mujeres necesitan una restauración. Hermanos y hermanas, yo necesitamos una restauración en la paternidad. Yo sé que quizás, como te decía al principio, quizás no tuvimos una figura paterna, quizás no tuvimos un hombre que formó nuestro carácter, quizás por la falta de un hombre, de un sacerdote, quizás por falta de enseñanza a ellos. No vamos a hablar de nuestros padres, porque no somos nadie para hablar de ellos, pero quizás sí podemos hablar de las circunstancias que muchas veces no permiten que un sacerdocio se dé. Quizás la falta de un padre, la falta de instrucción, la falta de enseñanza no permitió que pudiéramos tener un padre que formara nuestro carácter, un padre que nos diera seguridad. Hay muchas personas o muchas mujeres que quizás llevan sus vidas solteras, quizás el hombre o la persona los dejó, los abandonó y a ellas solas les toca llevar las riendas de su familia. Pero es importante que comprendamos de que la familia necesita un hombre, porque el hombre es el que forma el carácter de los hijos, porque el hombre es el que proporciona una seguridad a ese niño pequeño, porque el hombre es aquel que tiene que llegar a sus hijos de la mano. Nosotros tenemos que saber que para conocer el amor de Dios tenemos que entregarnos ciegamente a Él, como un niño pequeño tiene su mano a su padre que lo lleva de la mano. Así nosotros tenemos que ser. Y si nosotros no tuvimos un padre, ¿cómo vamos a poder ver a conocer a nuestro Dios como un padre? Por eso es necesario que comprendamos que Dios quiere restaurar esa paternidad. Quizás no hubo un hombre en la niñez, quizás no hubo una persona que ministrara nuestra vida de la forma correcta. Pero si tú tienes ese anhelo, si tú quieres conocer el amor de Dios, el amor de un padre, esta noche es el momento donde tú puedes disponer. Este es el momento donde tú puedes tomar la decisión y decir: Dios, yo no te voy a decir Dios, ahora te voy a llamar papá. Esta es la noche donde tú puedes dejar atrás una vida quizás de inseguridades, quizás de temores, quizás de luchas, quizás de fracasos, y puedas decir: Padre, ahora yo tomo ese amor. Padre, ahora yo voy a empezar a verte como mi papá, como ese ser, como ese padre que nunca me va a dejar solo, que jamás me va a abandonar, que en el momento de la dificultad va a estar ahí, que en el momento de la tribulación me va a dar palabras de ánimo. Esta es la noche donde tú puedes decidir eso en tu vida. Es una decisión que tú puedes tomar. Quizás tú puedes decir: pero yo tuve a mi papá. Quizás tú puedes decir: pero él cumplió lo que tenía que cumplir. Pero un amor de un padre jamás se va a comparar con el amor de nuestro Dios Padre. Porque dice la palabra que si nosotros, siendo malos, podemos darle cosas buenas a nuestros hijos, ¿qué no nos va a dar Dios, que es nuestro Padre, que nos ha amado con amor eterno, que nos ha amado con un amor infinito? Yo quiero que tú cierres tus ojos ahí donde tú estás. Yo quiero que tú te dispongas esta noche. Si Dios ha hablado a tu vida, empezarnos a alinear con la visión que Dios ha dado a esta iglesia. Tenemos que empezar a caminar bajo la cobertura y bajo la unción que Dios ha derramado sobre esta iglesia. Una iglesia de restauración, una iglesia en la cual cada uno de nosotros va a ser enviado para restaurar la vida de los demás, para que Dios restaure la vida de nosotros a través de nuestra vida.
oración y decía que hay cosas en nuestra vida que Dios las ha permitido porque Él las va a utilizar. Quizás tú en este momento se te vinieron pensamientos de tu niñez y quizás en este momento estés diciendo: Padre, ¿por qué permitiste eso? El Señor te dice: lo permití porque sabía que tú eres fuerte, porque sabía que tú ibas a soportar lo que viviste, y porque viviste eso, y porque yo te estoy sacando de ahí, tú vas a llegar donde las otras personas que necesitan lo que yo te di, y tú les vas a ayudar. Y es ahí donde se cumple que todos los que amamos a Dios, lo que nos pasa nos ayuda a Él. Es el momento de despojarte de todas aquellas cosas que han impedido ver a Dios como nuestro Padre. Padre Santo, gracias te damos esta noche, papá. Padre Santo, porque quizás tanto que hemos orado, te hemos buscado, quizás no tenemos una relación que queremos contigo, no hemos podido tenerla, porque no hemos trascendido a verte como nuestro Padre. Ese Padre que nos ama, ese Padre que independientemente de las cosas que hicimos en el pasado, nos has amado, Padre bendito. Padre, yo quiero pedirte por este pueblo que está aquí, Señor, por tus hijos, Padre, por mis hermanos, Padre bendito. Padre, que ese espíritu, Padre, de restauración empiece a derramarse esta noche, Señor. Padre bendito, todos aquellos que necesitan una restauración en la paternidad, Padre, empiecen a recibir un toque sobrenatural sobre sus vidas. Que esa unción, Padre, que ese espíritu que tú pusiste sobre Elías, ese espíritu que pusiste sobre Juan el Bautista, sea derramada esta noche, Padre bendito. Padre bendito, que ese amor de Padre que no tuvimos, Padre, si no tuvimos a quien ver como un Padre, esta noche podamos empezar a verte a ti como nuestro Padre celestial. Padre bendito, yo te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí. Hermano, reciba de Dios esta noche. Si tú recibes de Dios, si tú tienes ese corazón dispuesto, Dios va a empezar a restaurar la paternidad en tu vida. Todo lo que Dios ha hablado de este servicio, desde la oración, la llave para recibirlo es verlo a Él como tu Padre, que es tu Padre el que te lo va a dar. No es un Señor desconocido, es tu Padre. Él que es el que te engendró, Él que es el que te cuidó desde pequeño,